En este video vamos a analizar la anatomía básica pulmonar y veremos cómo podemos identificar los diferentes lóbulos pulmonares en una rayos X de tórax, tanto en su proyección postero-anterior como en la proyección lateral. También analizaremos algunos casos clínicos para practicar lo aprendido, así que quédate hasta el final del video. La idea de estos videos es aprender la anatomía radiológica de una manera más sencilla, más esquematizada y con menos conceptos teóricos como suelen aparecer en los libros. Empecemos con la anatomía. Aquí tenemos una vista anterior de los pulmones. Generalmente se dice que el pulmón izquierdo suele ser un poco más pequeño que el derecho por la silueta cardíaca, pero en realidad es muy poca la diferencia. Lo más básico que tienen que saber es que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y del lado izquierdo el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos, el superior y el inferior. En esta vista anterior podemos observar la cisura menor que solo está presente en el pulmón derecho, que nos va a dividir el lóbulo superior del lóbulo medio. Luego tenemos las cisuras mayores, que en el caso del pulmón derecho va a dividir lo que sería el lóbulo inferior del lóbulo medio, y del lado izquierdo va a dividir el lóbulo superior del lóbulo inferior. Lo vamos a ver mejor en una proyección lateral. En esta vista posterior podemos ver cómo los lóbulos inferiores se extienden superiormente, incluso hasta arriba de la bifurcación de la tráquea. Observamos ambas cisuras mayores que nos separan los lóbulos superior de los lóbulos inferiores. Aquí tenemos una vista lateral del pulmón derecho, donde esto es anterior y esta parte es posterior. Aquí se ve mejor la cisura mayor y la cisura menor. La cisura menor nos va a separar el lóbulo superior del lóbulo medio, y la cisura mayor va a separar el lóbulo inferior del lóbulo medio en la parte inferior y el lóbulo inferior del lóbulo superior en la parte más superior. Ahora tenemos una vista lateral del pulmón izquierdo, donde esto es anterior y esta parte es posterior. Y recordemos que el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos y una sola cisura, que es la cisura mayor, la cual va a dividir los lóbulos superior del lóbulo inferior. Vamos con la segmentación pulmonar, que es la parte más complicada de este tema, pero vamos a tratar de entenderlo de una forma más didáctica. Les traje un esquema para tratar de analizarlo de una manera más sencilla. Vamos a empezar con el árbol bronquial para poder entender la segmentación pulmonar. Empezamos con la tráquea. Luego tenemos la carina, donde es la bifurcación del bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, ¿ok? Luego el bronquio principal derecho va a dar un bronquio para el lóbulo superior, ¿ok? El cual va a tener solo 3 segmentos, que ya vamos a ver más adelante. Por lo tanto, va a tener 3 bronquios segmentarios. Luego tenemos el bronquio segmentario hasta que se bifurca un bronquio para el lóbulo medio, el cual va a tener solo 2 segmentos, y el lóbulo inferior, el cual va a tener 5 segmentos, que ya vamos a ver más adelante. Vamos con el lado izquierdo. Tenemos el bronquio principal, el cual se va a dividir en un bronquio para el lóbulo superior y los segmentos superiores, y un bronquio para los segmentos lingulares. Todos ellos pertenecen al lóbulo superior. Luego tenemos un bronquio para el lóbulo inferior, el cual igualmente va a tener 4 segmentos. Empezamos con el pulmón derecho. El lóbulo superior derecho va a tener 3 segmentos, como habíamos comentado. El primero, el segmento 1, va a ser el segmento apical, ¿ok? Porque es el más alto de todos. Luego tenemos un segmento posterior y un segmento anterior. Luego seguimos con el lóbulo medio, el cual solo va a tener 2 segmentos, un segmento lateral y un segmento medial. Luego más abajo tenemos los segmentos del lóbulo inferior. Tenemos un segmento que va a ser apical, y luego tenemos 4 segmentos basales. Tenemos el segmento basal medial, el segmento basal anterior, el segmento basal lateral y el segmento basal posterior, que va a ser el número 10. Del lado izquierdo del pulmón izquierdo va a ser muy similar, con algunas pequeñas diferencias. La primera es que el segmento 1 y 2 se van a fusionar, llamándose segmento
ápico posterior. Entonces va a ser el segmento 1-2. Luego tenemos el segmento anterior. Luego tenemos los segmentos lingulares, que van a ser dos. El segmento lingular superior, que es el 4, y el segmento lingular inferior, que es el 5. En el lóbulo inferior también hay una pequeña diferencia. Igual que el derecho, vamos a tener el segmento 6, que es el segmento superior o apical, y luego tenemos los basales. Pero esta vez el segmento anterior y medial se van a fusionar denominándose segmentos 7 y 8 o segmento anteromedial. Tenemos el segmento lateral, el segmento 9 y el segmento número 10, que es el segmento posterior. Muchas personas me preguntan si es importante e indispensable saberse la segmentación pulmonar. Si eres especialista, ya sea en radiología, en neumonología o en medicina interna, obviamente es importante y te lo tienes que saber. En cambio, si eres médico general o estudiante de medicina, me conformo que sepas si la lesión está en el lóbulo superior, lóbulo medio o lóbulo inferior, sin ser extremadamente específico. Aunque si conoces la segmentación, te da como un plus y vas a poder decir que la neumonía está en el segmento apical del lóbulo superior derecho y no simplemente decir que es una neumonía del lóbulo superior. Ahora vamos a tratar de llevar toda la anatomía que comentamos a la rayos X de tórax. Pero antes te recuerdo que te suscribas al canal y actives las notificaciones porque vamos a dividir estos temas en diferentes videos debido a lo extenso del contenido, así que activa las notificaciones y suscríbete para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video. Algo que es importante tener en cuenta es que tanto en la proyección lateral como en la proyección frontal, los diferentes lóbulos pulmonares se van a superponer unos sobre otros en ambos campos pulmonares. Recuerden que se trata de una imagen bidimensional. De ahí la importancia de siempre pedir las dos proyecciones, tanto la frontal como la lateral, para poder ubicar de mejor manera las lesiones pulmonares. Es decir, que una lesión, recuerden que los lóbulos inferiores, como habíamos visto, se pueden extender incluso más arriba de la bifurcación de los bronquios o del callado aórtico. Eso quiere decir que una lesión a este nivel, que pudiera ser tanto del lóbulo superior como del lóbulo inferior. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Lo vamos a diferenciar con la proyección lateral. Empezamos con el lóbulo superior derecho, que vemos en la rayos X frontal, que está delimitado inferiormente con la cisura menor que generalmente se ve en la rayos X frontal. En la rayos X lateral vemos que está delimitado posteriormente con el lóbulo inferior por la cisura mayor y con el lóbulo medio por la cisura menor. Luego tenemos el lóbulo medio, el cual va a estar por debajo de la cisura menor en cuanto a la proyección frontal, y en la rayos X lateral vemos que está por debajo de la cisura menor y anterior a la cisura mayor, la cual lo separa del lóbulo inferior. Luego tenemos el lóbulo inferior derecho, que como habíamos hablado, vemos cómo se extiende en la proyección frontal hasta incluso más arriba del callado aórtico. En la proyección lateral vemos como la cisura mayor lo separa tanto del lóbulo superior como del lóbulo medio. En esta imagen podemos ver cómo los diferentes lóbulos en la rayos X frontal se van a superponer, debido a que se trata de una imagen bidimensional. Como habíamos comentado, si tenemos una lesión a este nivel, podría ser tanto una lesión en el lóbulo superior como en el lóbulo inferior. Lo que nos va a dar la diferencia, aparte de otros signos, que es como el signo de la silueta, que lo hablaremos en otro video, es la proyección lateral. Si la lesión está a este nivel, en la proyección lateral nos va a aclarar si se trata de una lesión en el lóbulo superior o en el lóbulo inferior. Igual pasa si está la lesión un poco más abajo, a este nivel puede ser del lóbulo inferior o del lóbulo medio. También existe el signo de la silueta que nos puede ayudar a diferenciar la lesión, su localización, que veremos en otro video, pero en una rayos X lateral básicamente nos puede diferenciar la localización. Si está anterior, se va a tratar de una lesión en el lóbulo medio, y si está posterior, se va a tratar de una lesión en el lóbulo inferior.
Algo que es importante y más que todo en la parte de terminología es que tenemos que decir lóbulo medio sin decir lóbulo medio derecho, porque tenemos un solo lóbulo medio, es decir, el pulmón derecho, recuerden que es el único que tiene 3 lóbulos. Entonces tenemos que decir lóbulo medio sin decir lóbulo medio derecho, porque hay un solo lóbulo medio. En cuanto al pulmón izquierdo, tenemos al lóbulo superior izquierdo. En la proyección frontal vemos cómo se extiende casi en la totalidad del campo pulmonar izquierdo, y en la rayos X lateral va a estar dividido o separado del lóbulo inferior izquierdo por la cisura mayor. Luego tenemos el lóbulo inferior izquierdo, que al igual que el derecho se va a extender superiormente hasta incluso arriba del callado aórtico, y en la proyección lateral podemos ver cómo está posterior a la cisura mayor. Aquí tenemos una imagen de los dos lóbulos superpuestos en la proyección frontal, y vemos cómo en la proyección lateral podemos separarlos por la cisura mayor. Recuerde que los segmentos lingulares forman parte del lóbulo superior y van a estar en estrecha relación con el área paracardíaca izquierda. Para los que les gusta la segmentación pulmonar, aquí les traigo este diagrama en el cual especifica los segmentos pulmonares. Si quieres ser más específico cuando hablas de una lesión pulmonar, un ejemplo, hay una lesión a este nivel del lóbulo superior izquierdo y en la rayos X lateral lo ves superior y posterior, puedes decir que se trata del segmento 1-2 o del segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo. En cambio, si la lesión que vistes en el lóbulo superior en la rayos X lateral la ves anterior, puedes decir que la neumonía o la lesión se encuentra en el segmento 3 o en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo. Pero como comenté, esto es algo más de especialista, de radiólogo, de neumonólogo o incluso medicina interna. Y si eres estudiante de medicina o médico general, no es obligatorio que te sepas la segmentación pulmonar. Ahora vamos a analizar una serie de casos clínicos para afirmar los conocimientos que hemos comentado anteriormente. En este primer caso clínico podemos observar una rayos X de tórax en proyección frontal póstero-anterior, en la cual claramente observamos una opacidad de tipo algodonosa, de tipo alveolar, con presencia de broncograma aéreo que se proyecta en el campo pulmonar derecho, paracardíaco derecho. A simple vista no podemos diferenciar si esta lesión está localizada en el lóbulo inferior o en el lóbulo medio. Claro, existen otros signos como el signo de la silueta que nos ayuda a identificar la localización de la lesión, pero para efecto de este ejercicio no podemos diferenciar en una sola proyección la localización de esta neumonía. Por eso tenemos la proyección lateral, la cual nos aclara el panorama y podemos ver que la parte posterior, es decir, el lóbulo inferior derecho, está totalmente libre. Incluso se ve perfectamente como la neumonía está limitado tanto superiormente por la cisura menor y posteriormente con la cisura mayor. Es decir, se trata de una neumonía del lóbulo medio. Recuerda decir solo lóbulo medio y no lóbulo medio derecho, porque tenemos solo un lóbulo medio. En la siguiente rayos X tenemos una proyección frontal donde claramente vemos una opacidad, una gran opacidad que ocupa casi todo el campo pulmonar izquierdo y donde no podemos diferenciar si se trata del lóbulo superior o del lóbulo inferior. Nuevamente pedimos o solicitamos la rayos X lateral, donde podemos ver claramente que la parte posterior, es decir, el lóbulo inferior, la parte posterior a la cisura mayor, está libre y la neumonía está limitada al lóbulo superior izquierdo. Bueno chicos, esto ha sido todo el video, espero que les haya sido de gran ayuda y si te gustó este video suscríbete, activa las notificaciones y déjame un comentario diciendo cuál es el tema que te gustaría para el próximo video.